Que Dios les bendiga, queridos hermanos, a cada uno de ustedes. Vamos a esperar, ¿cierto?, que se conecten más hermanos, ya que hemos recibido bastantes solicitudes para admisión a la plataforma Zoom. Así que estamos en eso, estamos esperando a que se conecten. Próximamente también se va a conectar nuestro hermano Felipe Mujica, que es el expositor de esta charla. Así que yo creo que en unos 5 minutos vamos a comenzar con esta actividad. Que Dios les bendiga. Todavía pueden compartir, ¿cierto?, este link para aquellas personas que les interese poder eh, ingresar a esta charla, ¿cierto?, para poder informarse desde la cosmovisión bíblica, una reflexión en la cosmovisión bíblica del plebiscito del 25 de octubre. Ya. Así que bienvenidos todos desde ya, que Dios les bendiga mucho y esperamos que esto sea de mucho provecho para cada uno de ustedes. Estimado hermano Felipe, sea usted bienvenido. Eh, que Dios le bendiga desde ya, ¿cierto? Le llene de su gracia para que usted pueda, ¿cierto?, realizar esta charla que es de mucha importancia para nosotros, el pueblo de Cristo. Así que vamos a esperar, estimado hermano, un par de minutos, porque aún hay hermanos que están ingresando, ¿ya? Para que usted también pueda preparar su material y para que esta charla sea lo más provechosa posible para todos. Desde ya, ¿cierto? Muchas gracias por tu disponibilidad, por su amabilidad también y por también, ¿cierto?, trabajar en la obra del Señor. Sabemos que es para aquel que nos dio la vida, ¿cierto?, que estamos trabajando, y nuestro hermano Felipe Mujica, cuando le solicitamos, ¿cierto?, trabajar con nosotros, dentro de su horario que sabemos que es bastante copado, ¿cierto?, él tuvo la disponibilidad de poder trabajar con nosotros. Así que nosotros desde ya muy agradecidos de tu disponibilidad, hermano Felipe. Así que vamos a esperar unos minutos, ¿cierto? Ya tenemos 38 conectados. Además, también estamos transmitiendo en vivo por el Facebook Live de IDP Hualpén, ya que es nuestra página oficial de Facebook. Así que vamos a esperar, ¿cierto?, un par de minutitos. A las 18:10, hermano Felipe, ¿le parece? Si esperamos 5 minutos, perfecto. Vamos a esperar 5 minutos más entonces y comenzamos con esta charla. Cabe mencionar, estimados hermanos, que eh, solicitamos que hicieran las preguntas, ¿cierto?, a través de vía WhatsApp. Así que dentro de todas las preguntas que nos enviaron, tomamos, ¿cierto?, hicimos un resumen de todo lo que nos enviaron y tenemos alrededor de 10 preguntas, ¿ya? Si algo se me escapa, me pueden escribir al chat. Sí, estimado Felipe, por favor, prueba tu audio. Ahí sí. Ya, parece que Sí, perfecto, te escucho muy bien. se escucha bien, ¿cierto? Sí, correcto. Ya, bacán, listo. Era eso nomás, así que ustedes me Sí, dicen si se escucha bien o no. Bacán. sí, se escucha muy bien, muy bien. Bueno, Cabe mencionar a todos los hermanos, ¿cierto?, que están participando junto a nosotros, que los micrófonos están silenciados por un tema, ¿cierto?, de que eh, para poder tener el máximo, ¿cierto?, de respeto posible también para nuestro hermano Felipe y él pueda realizar la charla de la mejor manera, ¿ya? Así que cualquier cosa que me pueden escribir a través del chat, ¿cierto? Y ahí vamos viendo cómo podemos ayudarles, ¿ya? Ya hay 41 conectados, así que ya queda poquito, 3 minutos más, vamos a comenzar. La modalidad, ¿cierto?, va a ser la siguiente. Vamos a darle el tiempo necesario a nuestro hermano, ¿cierto?, Felipe, para que él exponga respecto, ¿cierto?, a la reflexión bíblica en relación a lo que es el plebiscito. Y posterior a eso vamos a hacer una breve ronda de preguntas, ¿cierto? El afán de esta oportunidad es poder no influenciar en su votación, sino eh, poder generar, ¿cierto?, el carácter bíblico en relación a los argumentos que nosotros debemos considerar para tomar una decisión, ¿ya? Así que no tiene otro afán que educarnos en relación, ¿cierto?, a lo que es la escritura. Así que vamos a esperar, ¿cierto?
un par de minutitos. Todavía pueden invitar a muchos más, ¿cierto? Mientras más gente pueda conocer la verdad en relación a la escritura, ¿cierto? Mucho mejor. Felipe, ¿podemos probar tu audio nuevamente? Ya. Probando, probando. Uno, dos. ¿Se escucha bien? Si me levantan el dedito los hermanos, por favor, para saber que se escucha bien. ¿Se ¿Sí? escucha ¿Se bien? escucha bien? Sí, sí, Felipe. Perfecto. Me informan que algo bajito se escucha el micrófono, el audio del hermano Felipe. ¿Y ahora qué tal? ¿Cómo se escucha? Ahí sí, mucho mejor. Súper bien. Ya, perfecto. Ya, bueno. Gracias, estimado Felipe. Bueno, queridos hermanos, ¿cierto? Primero que todo, que Dios les bendiga. Le damos un cariñoso saludo, un fraterno abrazo a cada uno de ustedes, ¿cierto? Y como les decíamos, nos acompaña nuestro hermano Felipe Mujica, ¿cierto? Y por supuesto también nuestro pastor Roberto Rojas. Así que en una primera instancia le vamos a dar la oportunidad a nuestro pastor, ¿cierto? Para que él sea dando la bienvenida, llorando también por esta actividad. Mi pastor Rojas, que Dios les bendiga. Gracias. Es un gusto, Felipe, de encontrarnos a través de esta plataforma. Y Dios te bendiga tu trabajo desde ya, que a nosotros nos importa como iglesia, ya que tenemos la intencionalidad como iglesia de que la iglesia sea informada debidamente, oportunamente, y más aún de la forma que seguramente usted lo va a hacer. Así que quisiéramos orar para que el Señor lo bendiga y lo use, Señor, para su gloria. Padre, te damos gracias. Te bendecimos en esta hora de la tarde por este encuentro maravilloso que vamos a tener. Te pido, Señor, que bendiga al exponente, nuestro hermano. Tú lo uses, Señor, y pueda haber claridad y que cada uno de nosotros podamos, los participantes, Señor, tengamos también la receptividad, podamos tener el oído atento y el corazón muy atento para la exponencia de esta tarde. Te ruego tu bendición, te suplico que tu gracia, Señor, asista a mi hermano. Padre, gracias por esta bendición. Te ruego, Dios eterno, que muchos más puedan conectarse. Te pido tu bendición en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor bendiga a nuestro pastor, ¿cierto? Y vamos entonces a recibir a nuestro hermano Felipe Mujica. Le vamos a dar el espacio para que él, ¿cierto?, ya tome control de la charla en sí. Así que, hermano Felipe, todo suyo la plataforma, que Dios le bendiga, ¿cierto? Le llene de su brazo y que pueda ser de mucho provecho para nuestros hermanos y también para cada uno de nosotros. Muchas gracias, hermano Jorge. Muchas gracias, pastor Roberto Rojas. Bueno, tengo que decir que para mí es un honor estar acá compartiendo con ustedes, aunque sea a la distancia. Tengo que decir también que, por si acaso, ustedes se preguntarán quién es Felipe Mujica. Felipe Mujica es un hermano igual que ustedes. Soy un siervo del Señor que trabaja en su iglesia con los adolescentes. No ostento ningún cargo pastoral en mi iglesia, no soy miembro de ningún grupo de liderazgo, ni tengo tampoco ningún grupo político, ideológico detrás mío, ni siquiera un ministerio. Voy a ser muy sincero, la única persona que está detrás mío es el Señor, y el único grupo que tengo detrás mío son los hermanos que oran cuando uno le toca hacer algo. Eso es lo único que tengo, y eso también es todo. En ese sentido quiero decir que me siento tremendamente honrado con usted, de estar acá. Para mí es un honor que el hermano Jorge me haya invitado, en especial porque, y disculpen la vuelta que me doy, pero es para que
se entienda bien que esta presentación tiene un solo objetivo, y tal vez el mismo objetivo que el Señor me puso a mí, que es incomodarlos, que es incomodarlas, que es sacarnos de nuestra zona de comodidad. Y a partir de la palabra del Señor, a partir de la Biblia, poder tomar una decisión. Quiero, antes de partir, sí, decir que yo cuando estaba en la universidad, en la Facultad de Humanidades, estudiando filosofía con mis profesores masones, que tuve muchos profesores masones, ahora lo sé, y con varios profesores de movimientos políticos, yo nunca pensé en esa época que iba a estar haciendo lo que voy a hacer ahora. ¿Okay? 20 años después, digo, Señor, es gracioso como Dios da vueltas, te da vuelta en ciertas situaciones, y yo le doy también gloria al Señor. Insisto, quiero decirles, disculpen todo lo que estoy diciendo ahora, pero es para que se entienda que en esta presentación, aunque puede ser a momentos dura, quiero decir que hay humildad. Yo siempre cuento lo mismo, cuando llegaba de la universidad, después de haber estado estudiando a distintos autores, desde Nietzsche, Marx, Hegel u otros, Platón, Aristóteles, el que usted quiera, el Señor me puso un principio, y ese principio fue llegar a la casa y confrontar lo que a mí me enseñaban en la universidad con lo que dice la Biblia. Eso a mí me ayudó para que durante 5 años, donde yo estuve aprendiendo filosofía, pensamientos paganos, seculares, que en muchos casos se levantaban contra la palabra del Señor, para mí ese periodo fue de tremendo crecimiento y bendición, porque me enseñó a cotejar todo lo que llegaba a mí y confrontarlo con la palabra de Dios. Y eso quiero que ustedes lo sepan. En último término, eso es lo que nos define como cristianos, que toda aquella idea que llega a nosotros, o toda aquella idea que salga de nosotros, tenga como precepto, como principio y como fundamento el haber pasado por la aprobación de lo que dice la Biblia. Para eso yo quiero partir, no voy a leer los pasajes, sino estaríamos mucho tiempo. Pero mientras preparaba de nuevo esta presentación, pensaba cómo parto con estos hermanos, cómo parto con esta iglesia. Y el Señor me puso que por lo menos comentara, hiciera una analogía. En Mateo, capítulo 4, versículos del 8 al 11, encontramos a Jesús en el desierto. Todos sabemos que Jesús sufrió por lo menos 3 tentaciones. Y en estos versículos que les acabo de mencionar, nos encontramos con Jesús cuando es tentado, con una tentación que muchas veces podemos pasar por alto, pero que fue una tentación tremenda. Esa tentación es que el demonio le dijo a Jesús: si te postras ante mí, yo te daré todos los reinos de este mundo, solo si me adoras y te postras ante mí. Yo lo pienso, y la verdad, Jesús en ese momento tuvo la posibilidad fáctica, política y económica de acabar con todas las guerras, de acabar con la pobreza, de acabar con el hambre, de acabar con las enfermedades para toda la humanidad. El único costo, la única condición era que si Jesús se postraba ante el diablo y lo adoraba, el mundo iba a ser lleno de paz y seguridad. Pero esa paz y seguridad iban a estar carentes y ausentes de la bendición de Dios. Hermanos y hermanas, hoy día nosotros estamos ante la misma, o por lo menos una situación muy semejante a la que Jesús vivió. Estamos con la posibilidad de, en apariencia, solucionar, acabar con todos los problemas de Chile. Eso es lo que hoy día se nos está comenzando a prometer. Pero hay una condición: hacerlo sin Dios. Sacar a Dios del Congreso, sacar a Dios de nuestra sociedad, sacar a Dios
de nuestras vidas. Hoy día yo voy a exponer criterios bíblicos de por qué creo firmemente que hay que hacer lo que a mí yo sé que el Señor me ha puesto que hay que hacer. Esto no es mío, son criterios bíblicos y se los voy a exponer con todo el amor posible, pero con toda la verdad que eso implica. Porque amor sin verdad no es amor. Bueno, quiero plantear que voy a proyectar algunas imágenes y las diapositivas son solo de apoyo. En último término, si me las salto o incluso no las tomo muy en cuenta, no se preocupen, son solo un apoyo. ¿Ya? Bueno, ahí hay una foto de mi persona, obvíenla, no salgo muy bien, ¿ya? Pero obvíen la imagen. Y quisiera decirles algo antes de partir. Hoy día nosotros estamos experimentando algo que es un proceso que puede literalmente definir el destino de nuestra nación. Y es nuestro deber como cristianos tomar una decisión. ¿Qué decisión? Una decisión acorde a la palabra del Señor. Una decisión que vaya conforme a los preceptos que la Biblia plantea. Este es un llamado de Dios a su pueblo. Dios hoy día está haciendo un llamado. Y nosotros, sus hijos, tenemos que estar atentos al llamado que el Espíritu Santo está haciendo a nuestras vidas, para que hoy día podamos decidir y escoger sabiamente. Decidir y escoger no por los argumentos que nos da un político, no por las ideas filosóficas de un movimiento, no por las promesas de estabilidad que nos puede estar diciendo una persona. Nosotros tenemos que escoger, pero cuando escogemos, tenemos que hacerlo bajo criterios, y preceptos de la Biblia. Me gustaría partir leyendo una cita de un pastor que es conocido, que se llama Miguel Núñez. Él dice así, ahí está la cita, pero se las quiero leer, dice así: es importante que reconozcamos el momento histórico que estamos viviendo y cómo luce esta crisis de valores a nivel de sociedad y a nivel de vida del creyente. Por tanto, hoy más que nunca la Iglesia necesita de hombres y mujeres que, como los hijos de Isaacar, sean expertos en discernir los tiempos, capaces de conocer y entender la época que les ha tocado vivir. Y que por la sabiduría que poseen, tengan la habilidad de saber qué deben hacer, como individuos, como iglesia, como familia. Hermanos, esta cita que Miguel Núñez dice, un pastor de otro país, se aplica perfectamente a lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. Hoy día nosotros necesitamos, como cristianos, entender el momento histórico que estamos viviendo. Sin embargo, no vamos a poder entender el momento histórico que estamos viviendo con nuestras filosofías, con nuestra ideología política, con nuestra mente, con nuestro entendimiento. Necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo nos muestre a la luz de su palabra qué es lo que debemos hacer. Y aquí quiero decir algo muy importante. Muchas veces, tomar una decisión a la luz de la palabra de Dios va a implicar un peso, una carga, y voy a decir al tiro en qué sentido, y en último término, humanamente salir perjudicados. Pablo fue perseguido por predicar el Evangelio. Pero esa predicación, guiada por el Espíritu Santo, que le costó azotes, que le costó la cárcel y le costó la vida, en último término, lo hizo porque estaba obedeciendo la voluntad de Dios. Hoy día nosotros también tenemos que tomar decisiones. Y en muchos casos puede ser que las decisiones que tomemos humanamente terminen siendo o terminemos pagando un costo político. Y puede ser que paguemos un costo político. Pero ¿saben qué, hermanos? Tenemos que estar dispuestos a pagar cualquier costo que sea necesario con tal de hacer la voluntad de Dios. Aquí quiero decir dos pasajes que para mí son muy importantes y que pueden ser de mucha bendición en este momento para poder tomar una decisión. Estos pasajes son los siguientes. Proverbios 14:12, que dice así: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Y Jeremías 15:19, que dice así: por esto, así dice el Señor, si tú te arrepientes, yo te restauraré,
y podrás servirme. Si evitas hablar en vano y hablas lo que en verdad vale la pena, tú serás mi portavoz. Que ellos se vuelvan a ti y no te vuelvas tú a ellos. Hoy día, hermanos, yo les quiero decir algo. Hoy día la iglesia, y esto puede sonar pesado, pero tengo que ser tremendamente transparente. Hoy día la iglesia cristiana, la iglesia de Dios, se ha corrompido. Hemos dejado que preceptos y principios del mundo comiencen a dirigir nuestra vida. Hemos dejado que los criterios, que las ideas, que las promesas de prosperidad económica, que las promesas políticas de que vamos a estar mejor posiblemente económicamente, comiencen a dirigir nuestras decisiones. A mí mismo, yo personalmente tengo que decir que en muchas ocasiones tomé decisiones basándome en criterios humanos y he tenido que pagar el costo de eso. Sin embargo, ahora nosotros como iglesia tenemos que despertar y tenemos que entender que la decisión que tomemos no puede ser bajo ningún criterio y precepto humano. Y eso va a ser duro. Va a ser duro por algo muy sencillo. Porque nos cuesta discernir. Si no es por la dirección del Espíritu Santo, nos cuesta discernir mucho, demasiado, si lo que vamos a hacer es lo que Dios quiere o si lo que vamos a hacer es lo que nuestra carne quiere. Gálatas 2:20 dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermano, hermana, si usted va a tomar una decisión, sea el apruebo o sea el rechazo, basados en rencores del pasado, en dolores familiares, en deseos de justicia a causa de aquellos seres que yo amo y que sufrieron de alguna u otra forma, significa que no estamos decidiendo en Cristo. Nosotros, como pueblo de Dios, la decisión que tomemos, la tenemos que tomar desde esta perspectiva. Siempre entendiendo que no puede ser el odio, la rabia, mi deseo de justicia humana, lo que me lleve a marcar una opción u otra. Porque en último término, si a mí lo que me está dirigiendo es la carne, yo le voy a tener que dar cuenta a Dios por haber actuado en la carne. Por eso mi llamado, en primer lugar, es actúen en el Espíritu, dejando de lado cualquier rabia, cualquier molestia, cualquier rencilla, cualquier deseo de justicia social. Porque la verdadera justicia, hermanos y hermanas, se va a presentar y va a llegar. Pero esa justicia real, completa y absoluta va a llegar cuando Cristo venga a instaurar su reino. Esto puede ser que es lo más importante de todo lo que vaya a decir. Y el resto, el Señor se lo puede revelar a usted. Sin embargo, tengo que ser también muy transparente en esto y evidenciar que hoy día como iglesia nos hemos en algún nivel divorciado, nos hemos apartado de la palabra de Dios. Hemos hecho una división entre la vida pública y la vida privada. Hemos pensado que de alguna forma el Evangelio toca mi vida privada, pero que no afecta mi vida pública. Otros han pensado que el Evangelio toca su vida pública y que no toca la vida privada. Eso es un error. Para un cristiano no hay división entre la vida pública y la vida privada. Recuerden, hermanos y hermanas, que todo lo que hagamos en las tinieblas va a salir a la luz. Y no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. En Cristo no hay vida pública ni vida privada. En Cristo no hay decisión política que no tenga que pasar por el filtro del Evangelio. Y eso es así. Esto es tremendamente importante porque antes de avanzar sobre los criterios que les quiero plantear bíblicos, quiero decir una cosa, y este siempre es mi llamado, que tenemos que hacer un mea culpa, una reflexión sobre nosotros como iglesia cristiana, qué es lo que hemos hecho este último tiempo. Este último tiempo se ha hablado mucho acerca de elaborar una nueva constitución porque hay injusticia social. Y quiero ser muy transparente y sincero.
yo creo firmemente, a la luz de la palabra, que en buena medida la injusticia social que hay en nuestro país no es responsabilidad del Estado, es responsabilidad de la Iglesia. Somos nosotros, la Iglesia cristiana, los responsables de que hoy día en Chile haya tanta injusticia social. El Imperio Romano se cristianizó porque la Iglesia cristiana durante 300 años se hizo cargo de los pobres, de los ancianos, de las viudas, de los huérfanos y de los enfermos. El testimonio de la Iglesia cristiana durante los primeros 300 años fue tan potente, tan grande, que conquistaron un imperio sin la necesidad de luchar por una sola ley, porque fue el testimonio de la Iglesia cristiana para toda la sociedad lo que llevó a que en un momento un imperio cayera. ¿Por qué? Porque la gente veía cómo los cristianos se amaban y cómo eran capaces de negarse a su propia, digamos, hacia su propio buen estándar de vida por darse por los otros. Quiero decir una cosa, ¿hay pobres en Chile? Hay pobres en Chile. ¿Hay adultos mayores que viven con pensiones espantosas? Sí. ¿Hay gente que pasa hambre? Sí. ¿Saben? El Señor no le va a pedir cuenta al Estado chileno, en último término, por esa gente. Nos va a pedir a nosotros como iglesia. Y esa es la verdad. Por eso yo le digo a cada uno de ustedes, y el hermano Jorge ya me escuchó decirlo la otra vez, si hay pobres en Chile es nuestra culpa. Y nosotros vamos a tener que dar cuenta ante el Señor por toda esa gente que está en condición de pobreza, que está tal vez perdiendo sus casas, que no tiene para comer. Hermano, hermana, Netflix, un gusto, puede ser un plato de comida para una familia. Tus vacaciones pueden ser una ofrenda misionera para gente que realmente lo necesita. ¿Saben? Vivimos con mucho más de lo que necesitamos. Pero dejamos que el mundo nos hiciera creer que nuestro dinero es nuestro, cuando la verdad, nuestro dinero es del Señor. El Señor nos manda a dar el diezmo. ¿Saben qué? El Señor nos podría pedir todo. Ni un peso del que tú ganas en tu trabajo es tuyo, es todo del Señor. Y eso tienes que tenerlo claro. Y antes de seguir, solamente quiero decir esto. El Señor puso a la iglesia en la tierra como su cuerpo. Nosotros somos los pies del Señor, nosotros somos las manos de Dios, nosotros somos la boca del Señor. Por lo tanto, Dios nos puso en esta sociedad para traer justicia y para traerla por medio nuestro. No esperemos que sea el Estado el que se haga responsable por algo que Dios dice que nosotros somos responsables. Y eso yo se los quiero plantear, hermanos y hermanas. Y sé que eso ya es muy complicado para algunos. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos del 17 al 18, dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, consigo mismo, por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Primero, hermanos y hermanas, repaso. Somos una nueva creación. Eso significa que nuestra historia pasó. Escuchen, nuestra historia, por más cruda que sea, pasó. Y las ideas que yo tenía antes de conocer a Cristo, las doy por basura, igual que Pablo. Segundo, Dios nos libra del pecado. Y si Dios nos libra del pecado y nos perdona del pecado, también nosotros estamos mandados a perdonar a aquellos que nos hicieron daño o le hicieron daño a nuestra familia. Y esto no lo digo yo, lo dice el Señor. Yo siempre digo, si no le gusta, perfecto, pero no tiene problemas conmigo, los tiene con la palabra del Señor y con Cristo. Y tercero, hemos sido sanados de nuestras heridas. El Señor trajo sanidad a tu vida. Por lo tanto, no sigas abriendo las heridas del pasado. Deja que el Señor obre sanidad. Porque en último término, si no dejas que Dios obre su sanidad en tu vida, no va a haber justicia social
que te haga sentir que estás satisfecho. No debemos tomar decisiones a partir del rencor del pasado, ni de heridas a causa de nuestra historia, incluso cuando nuestra historia está marcada por el abuso. Y eso es algo que quiero dejar ahora muy claro. Todo esto lo quiero decir para justamente poder avanzar en los criterios que vamos a ver hoy día bíblicamente. Primer criterio, veracidad. Y esto significa elegir desde la verdad de los hechos y no desde el engaño de las emociones. Hermanos, hermanas, Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre si no es por Él. Cuando nosotros escogemos, tenemos que escoger siempre por medio y siguiendo la verdad. Segundo, prioridad. Tenemos que dar importancia y prioridad a lo que la Biblia señala que es más importante y prioritario. Y si la Biblia dice que algo no es tan importante, aunque a nosotros nos agrade, hay que dejarlo de lado. Y tercero, asociación. Jamás podemos hacer pactos con los enemigos de Dios. Jamás podemos seguir consejos ni las orientaciones de aquellos que literalmente se alzan y se levantan y se reconocen como enemigos de Dios. Y eso es algo muy importante. Yo me imagino que todos los que estamos acá presentes tenemos tremendamente claro estos principios bíblicos. Vamos. Como les decía, Jesús dijo, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Esto qué significa en términos concretos? Tenemos que analizar los hechos. Tenemos que comprender los procesos históricos que han acontecido en Chile. Y aquí yo voy a ser muy sincero. Si nosotros tomamos una decisión fundada en una mentira, si nosotros tomamos una decisión siguiendo la mentira, la Biblia es clara, el Señor no va a bendecir esa decisión. El Señor es enemigo de la mentira. Y el único amigo de la mentira es el diablo. Y eso es así de radical. Aquí no hay términos medios. Aquí no hay una línea difusa entre el bien y el mal. Yo lo quiero decir porque yo tengo una postura, se las voy a decir, y les voy a decir cuál es mi postura a la luz de estos principios y la palabra del Señor. Y quiero, antes de seguir avanzando, decir, si usted no piensa igual que yo, creo firmemente en que son mis hermanos y hermanas, los respeto y los amo. Pero mi compromiso siempre va a ser con decir la verdad en Cristo. Y hoy, aun cuando a alguien no le guste. Quiero decir que hoy día a nosotros se nos ha llamado a elaborar una nueva constitución o a votar apruebo por una nueva constitución en virtud de una serie de mentiras que se nos han estado enseñando. De una serie de mentiras que políticos han comenzado a elevar. E incluso de una serie de mentiras que a muchos estudiantes de colegio e incluso estudiantes universitarios les han dicho. Voy a decir algo que es muy molesto para algunos porque a nadie le gusta esto, aunque yo ya lo viví en la universidad, y les voy a decir. Muchos de sus profesores en el colegio les mintieron. Y muchos de sus profesores en la universidad también les han mentido. En diferentes cosas, en diferentes áreas. Pero aquí viene un punto importante. Quiero plantear lo que dijo Guido Girardi, político de izquierda, sobre la actual constitución. Él dice así: es necesaria una nueva constitución, pues el 80% de la población chilena la está pidiendo. El 18 de octubre del año pasado, la gente salía a las calles demandando una nueva constitución. Guido Girardi dijo eso. Lo dijo hace unos meses atrás, en noviembre del año pasado, en el canal del Senado. Yo cuando estaba investigando esto me encontré con varias cosas que quiero ser muy transparente y sincero. ¿Saben, hermanos? El año pasado, el 18 de octubre, pasaron muchas cosas tremendas en nuestro país. Pero quiero decirles una cosa. Lo que dice Guido Girardi y muchos políticos de izquierda es mentira. El 80% de la población chilena no demanda una nueva constitución. Y cuando la gente salía a las calles con pancartas y carteles, no lo hacía pidiendo una nueva constitución. Pedían salud digna, educación digna, jubilaciones dignas. Y todo eso está bien.
Todo eso es correcto. Sin embargo, todas esas pancartas del año pasado, en esas manifestaciones y protestas en las calles, los grupos y partidos políticos de izquierda las utilizaron macabra y maliciosamente como un trampolín para poder decir que era necesario elaborar una nueva constitución. El sentido y el propósito de una nueva constitución, después les voy a decir cuál es. Pero en último término, usaron hechos concretos, los manipularon y los mezclaron con mentiras para poder manipular a la población chilena y poder decir que la gente el año pasado, por lo que luchaba, no era por salud digna, no era por educación digna, no, sino que era por una nueva constitución. Y eso, hermanos y hermanas, es falso. La gente está manifestándose por causas nobles y justas, pero no por una nueva constitución. También se nos ha dicho algo que es muy potente, y es esto. La actual constitución dictatorial, la actual constitución vulnera derechos humanos, que la actual constitución no te asegura el derecho a la educación, a la salud, que la actual constitución violenta tus derechos. ¿Saben qué, hermanos? Les voy a decir algo, y es esto. Desde 1990 hasta el 2005, la Constitución chilena sufrió 50 modificaciones. Modificaciones que el año 2005, el presidente del Partido Socialista y electo democráticamente, Ricardo Lagos, dijo así. Esto lo dijo Ricardo Lagos el 17 de septiembre del año 2005. Este es un gran día para Chile. Tenemos razones para celebrar, pues tenemos una constitución acorde al espíritu de Chile. Escuchen, él dice, esta nueva constitución ya no nos divide y tiene que ver con los reales problemas de la gente. Esta constitución tiene como regla la transparencia. No existen senadores designados y permite que los comandantes en jefe sean removidos por el presidente. También dijo algo que a mí me impresionó cuando lo leí. Y yo estaba vivo, obviamente, en esa época porque fue el 2005 y escuché ese discurso. Esta constitución ya no tiene relación con la constitución del 80. Si ustedes leen la constitución, me imagino que lo han hecho, porque si no sería tremendo que alguien tomara una decisión sobre el apruebo o el rechazo sin haber leído la constitución, por lo menos, y haberla estudiado, sabrán que la constitución que nosotros tenemos hoy en día no tiene la firma de Pinochet. No es ya la constitución de Pinochet. Es la constitución que modificó, que elaboró, que cambió Ricardo Lagos, presidente electo democráticamente del Partido Socialista. Eso cambia mucho las cosas. Hoy día, cuando yo hablo con muchos jóvenes de escolares universitarios, me dicen, esta es la constitución que hizo Pinochet. No la han leído. Pero si yo comparo ambas constituciones, me voy a dar cuenta que hay semejanzas, pero no son la misma, son distintas. Por lo tanto, les quiero decir algo. Hoy día, a nosotros se nos está llamando a votar por una nueva constitución a partir de una mentira. Y esto no es nuevo. Nosotros estamos viviendo lo que vivieron Adán y Eva en el huerto del Edén. Cuando el demonio se presenta a Eva, el demonio le dijo verdad y mentira a Eva, mezcladas, juntas. Y Eva no supo discernir la verdad de la mentira. Hoy día a nosotros nos dicen verdad, pero lo están mezclando con mentiras. Hermanos y hermanas, por eso tenemos que ser capaces de discernir en el Espíritu Santo y a partir de los hechos históricos si lo que nos están diciendo es verdad o no. Porque una verdad mezclada con mentira, en último término, es una mentira. Esto es tremendamente complicado de decir porque, en último término, hoy día muchos cristianos quieren tomar una decisión por una nueva constitución sin haberla leído y sin entender estos hechos que les estoy diciendo. Yo se los estoy mencionando brevemente. Hay mucho que leer y mucho que estudiar y muchos autores que podría decir. Sin embargo, solamente quiero establecer algo. Dice así, no lo digo yo,
lo dijo Ricardo Lagos, por si acaso. Se han realizado una serie de reformas, más de 50 reformas, y en estas reformas, ¿qué fue lo que se estableció? Se realizó una reforma que democratizó los municipios y generó la institucionalidad de los gobiernos regionales. Además, se redujo el tiempo de mandato presidencial. Se efectuaron reformas en materias de sesgo de género. Quien haya visto la Constitución del 80 y la compare con el 2005, sabe cuál es la diferencia. Se dio paso a la educación parvularia como un derecho. Se estableció la educación hasta la enseñanza media y que ésta fuera obligatoria y gratuita. Además, se establece un consenso entre los diferentes poderes del Estado. Se posibilita la permanencia de un gobierno republicano, democrático, pluralista y presidencialista. ¿Saben qué? Tengo que decir que las reformas del año 2005 realizadas con el finalmente expresidente Ricardo Lagos terminan colocando fin a aquellos rasgos de carácter autoritario que se encontraban en el texto constitucional del año de los 80. Ahora, con esto quiero decir algo, estimados hermanos y hermanas. Yo no estoy diciendo que la actual Constitución sea perfecta, que la actual Constitución no requiera mejoras, que la actual Constitución no tenga que ser reformulada. No estoy diciendo eso. Podemos reformular, hay cosas que mejorar, hay cosas que cambiar, claro que sí, no es perfecta. Lo único que es perfecto es la palabra del Señor. El único libro perfecto es la palabra de Dios. Pero ¿saben qué, hermano? Hay algo tremendo. El Señor nos llama a jamás tomar una decisión basados en mentiras. Incluso aun cuando esas mentiras le hagan sentido a mi carne. Porque recuerden, el sentir de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. No lo digo yo, lo dice el Señor. Sin embargo, hay un segundo criterio. Son las prioridades bíblicas. Hoy día nosotros nos encontramos con mucha gente que nos promete el cielo y la tierra a partir de una nueva constitución. ¿Saben qué? Yo les voy a decir algo. A mí no me importa cuántas promesas me puedan hacer. Incluso que esas promesas se cumplan. A mí, y como pueblo de Dios, a nosotros, lo que nos tiene que interesar es lo siguiente. Que se respeten y se cumplan las prioridades de Dios y que se cumpla lo que Dios prioriza. Yo aquí voy a hacer, por si acaso yo no soy abogado constitucional, no soy experto en esa materia. Sin embargo, he tenido la oportunidad de leer la Constitución que tenemos. Y he tenido la oportunidad de revisarla y estudiarla dentro de mis limitadas capacidades. Pero les voy a decir algo. La Constitución que nosotros tenemos hoy se divide en dos partes. Capítulo 1 al 3, donde se establecen los derechos y los deberes. Capítulos del 4 al 10, donde se señala el funcionamiento orgánico de los aparatos y de todo el aparataje del Estado. Se los digo porque en último término, cuando reviso, y si revisan ustedes los capítulos del 4 al 10, que son tremendamente lateros y muy cansadores, y los cuales te van a ayudar a dormir, les voy a decir algo, estimado pueblo de Dios. Efectivamente, hay muchas cosas que se pueden mejorar, que se deberían modificar y arreglar. No vamos a entrar en materia sobre eso. Los expertos en esta materia lo pueden discutir mejor que yo. Sin embargo, cuando yo leo los capítulos del 1 al 3, me encuentro con una serie de elementos que yo diría que bajo ninguna circunstancia son parte de un sistema dictatorial y que, para rematar, y siendo muy transparente y sincero, van completamente en conformidad y acorde a lo que dice la palabra de Dios. Aquí yo tengo ya algunas cosas proyectadas, pero les quiero comentar. El artículo 1 de la actual Constitución que nosotros tenemos, que se quiere modificar, porque nada de esta actual Constitución sirve y todo es parte de una dictadura, que es lo que se nos ha dicho. El primer artículo, el artículo 1, dice así: las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Y además dice, el Estado tiene el deber de proteger a la familia y el Estado está al servicio de las personas. ¿Saben qué? No le encuentro nada dictatorial, ni pecaminoso, ni anticristiano a ese artículo. Nada.
Yo les pido, no lo cambien. ¿Por qué habría que cambiar algo que dice, un artículo que dice que todos nacemos libres e iguales en dignidad y en derechos? ¿Por qué tendría que cambiar un artículo que dice que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad? ¿Por qué alguien quiere cambiar algo que evidentemente es de perogrullo y que además, sinceramente, también es bíblico? Tenemos el artículo 3. Se fortalecen las regiones y la autonomía de las regiones. El artículo 4. Se establece que Chile es una república democrática con participación política y gobernabilidad del pueblo. El artículo 8. Se establece la probidad o la transparencia de los funcionarios públicos. Ahora, ustedes dicen, bueno, los funcionarios públicos no son transparentes, sí, pero ese no es el problema de la Constitución. El problema es que no tenemos gente que esté realmente cumpliendo con la Constitución, pero es otro tema. Así no hay Constitución que nos sirva. Artículo 15 dice, todos tienen derecho al sufragio universal, personal, igualitario, secreto, voluntario. ¿Saben qué? Ninguno de esos puntos son puntos que yo cambiaría. Nada. ¿Cuál es el rasgo dictatorial de alguno de esos artículos? Ninguno. Incluso yo diría que priorizan elementos que son bíblicos. Sin embargo, hay un artículo que a mí me fascina, que lo he leído una y otra vez para tratar de convencerme y no me he podido convencer. He tratado de convencerme de que son dictatoriales. He tratado de convencerme de que este artículo 19 es dictatorial y que viola los derechos humanos y que incluso es anticristiano. ¿Y saben qué? Por más que lo he leído, no me puedo convencer. Se los voy a decir. El artículo 19 de nuestra actual Constitución establece una serie de deberes y derechos y valores que son cristianos. Establece la vida e integridad física y psíquica de todas las personas. ¿Eso está mal? Establece y defiende y protege la vida del que está por nacer. ¿Hay algún pecado o está mal que tengamos una Constitución que literalmente dice y protege la vida del que está por nacer? De hecho, les voy a decir algo. Guido Girardi, uno de los promotores de una nueva Constitución, dijo que el único motivo por el cual hoy día no tenemos aborto libre en nuestro país es por el artículo 19. Si no estuviese este artículo con este punto que les acabo de decir, tendríamos aborto libre. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis. Prefiero 1000 veces ser esclavo y vivir esclavizado, pero jamás ser cómplice de aquellos que quieren acabar con la vida de los niños en el vientre de la madre. Antes que vivir en una sociedad que me promete todos los tesoros de este mundo, pero que cuesta la vida de un niño en el vientre de su madre. Y esta Constitución actualmente defiende aún el derecho de la vida del que está por nacer. Y el Señor sabemos que aborrece las manos que derraman sangre inocente. Y a los cómplices de esas manos también. Y eso es así. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Establece además la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos. Establece la libertad y seguridad individuales. Establece la preservación del medio ambiente. Establece la salud como un derecho. Eso la gente no lo sabe, está. Establece el derecho a la educación y a la responsabilidad de los padres y el derecho preferente de los padres a cuidar y educar a sus hijos. Hoy día se nos quiere quitar, yo soy padre, el derecho a educar y criar a nuestros hijos. Y con una nueva Constitución, uno de los planes es que este derecho desaparezca. Y no lo digo yo, sino que lo dicen las mismas personas que quieren crear una nueva Constitución. Además, en esta Constitución, en este artículo, se establece la libertad de opinión y de informar. Se establece el derecho a la propiedad privada. Horrible el derecho a la propiedad privada, es algo malo, nos están diciendo. Bueno, les voy a contar una cosa. Gracias al derecho a la propiedad privada es que podemos ser dueños de nuestros templos. Gracias al derecho a la propiedad privada es que usted, pastor, no tiene que rendirle cuenta al Estado de los ingresos o de los gastos de su iglesia, sino solamente a su comunidad. Porque voy a decir una cosa, en China sabemos que hay dos iglesias, la iglesia del Estado y la iglesia subterránea, porque este derecho ya se abolió.
También el artículo 19 establece y defiende el derecho a la confesión religiosa y a la libertad de culto. Todo esto está en un artículo. Yo le decía esto a un amigo con el que hicimos un diálogo, no un debate, un diálogo, un amigo cristiano le decía, ¿sabes qué, varón de Dios? Solucionemos todos los problemas. Te propongo algo. Quedémonos con el capítulo 1 al 3 de la actual Constitución y reformamos del 4 al 10 y se acabó el tema. Pero por favor, no saquen esto. No lo saquen. ¿Saben qué, hermanos y hermanas? Disculpen, les quiero decir algo. Pero la Biblia hoy día nos está llamando, disculpen lo que voy a decir, y nos está diciendo que no tenemos que votar a prueba. ¿Y saben por qué? No lo voy a decir yo, lo voy a decir la palabra del Señor. Miren, voy a leer pasaje bíblico, uno que nos gusta a todos, pero que no nos gusta aplicar. Primera de Tesalonicenses 5:25, dice así. Analícenlo todo, retengan lo bueno, desechen lo malo. Hermanos y hermanas, les acabo de mostrar solamente 5 artículos de nuestra Constitución que son buenos. Y a la luz de la palabra de Dios dice, analízalo todo, analizo la Constitución. Retén lo bueno, voy a retener lo bueno. Desecha lo malo, cambiemos lo malo. Perfecto, cambiemos lo malo. Pero ¿saben lo que tenemos hoy día? Tenemos partidos y grupos políticos de izquierda con intereses creados que nos están diciendo no analices nada, ni retengas nada. Deséchalo todo. Eso es lo que te están diciendo a ti. Eso es lo que dicen a ti y a mí. Nos están diciendo, no analices nada. Porque ni siquiera han llamado a leer la Constitución. No analices nada. No retengas nada. Deséchalo todo. Bueno, le puedo decir algo. Lo que están diciendo todos los grupos de izquierda que hoy, y de derecha también, que hoy nos llaman a votar a prueba, está directamente en contra de lo que la Biblia me dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Y aquí yo, con mucho respeto al pastor Roberto Rojas, voy a decir algo con mucho respeto, encuentro una irresponsabilidad tremenda cuando pastores se levantan y dicen que no hay ningún versículo bíblico que les dé alguna directriz sobre cómo actuar. Cuando este miserable siervo del Señor, que no es pastor de nada, ni líder de nada en su iglesia, es capaz de leer la Biblia y decirles, sí, hay un versículo que me llama a analizar la Constitución, a dejar lo bueno y cambiar lo malo. Así. Por lo tanto, yo ya con este solo pasaje no puedo votar a prueba. Obviamente, sí creo que hay que hacer cambios, pero ese es otro tema que podemos conversar después. Sigamos. Hay un tercer criterio que es el criterio de la asociación. La Biblia, quiero leerles primero antes de Mateo, les quiero leer Hebreos 12:1, dice así. Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Voy a decir algo. Hoy día los grupos que se están levantando a favor de una nueva constitución lo hacen. ¿Saben cómo lo hacen? Lo hacen apelando al odio, a la rabia, a la ira, a las heridas. Lo hacen manipulando los corazones de las personas que hoy en nuestro país están heridas por la historia que tuvieron de vulneración a los derechos humanos de sus seres amados, padres, madres, hijos. Están apelando al odio que hay en esos corazones y les están prometiendo una justicia que no va a ser real. Bueno, les quiero decir algo. Nosotros no estamos llamados a movernos por el odio y no estamos llamados a movernos por medio de la rabia. ¿Saben? Si Jesús hubiese mirado el mal que le hicieron a él cuando estaba en la cruz, Jesús se habría bajado de la cruz y todos estaríamos perdidos en el infierno. Sin embargo, cuando Jesús estaba crucificado, perdonó y le dijo al Padre,
Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Hermanos y hermanas, despojémonos del lastre, del peso, del pecado, de la rabia, del odio, de las heridas, de las rencillas, de los dolores. Imitemos el ejemplo de Jesús en la cruz. A eso yo los quiero invitar hoy día. Mateo 10:16 dice así: Miren, los envío como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, sean astutos como serpientes y mansos como palomas. ¿Saben? El Señor nos envió como ovejas en medio de lobos. Y hoy les tengo que decir que hay lobos que están tratando de manipular a ovejas. Guido Girardi, Navarro, Camila Vallejos, Giorgio Jackson, Boric, Camila Rojas, Carolina Marzán, son políticos que hoy día promueven una nueva constitución. Esos mismos políticos son los que están luchando por el aborto libre, por imponer la ideología de género o LGTBI. Son los mismos que están luchando para que el movimiento activista pedófilo tenga presencia hoy día en nuestro país y quieren legalizar la pedofilia. ¿Y saben quién quiere legalizar la pedofilia? Carolina Marzán, una de las promotoras, de las diputadas promotoras de la nueva constitución. Son los mismos que están a favor de la ideología de género y de los transgéneros. Son los mismos que han estado luchando por acabar con el derecho preferente de los padres para educar a sus hijos, tanto que Navarro dijo que ellos iban a venir por nuestros hijos. Y literalmente él dijo que nos iban a quitar a nuestros hijos y que iban a ser del Estado. Yo no le voy a hacer caso a ninguna de esas personas, no voy a darle mi voto a ninguna de esas personas porque esas personas se han constituido enemigos de Dios. Camila Vallejos está luchando para que ya las sesiones en el Congreso no se abran en el nombre de Dios. Hermanos y hermanas, no seamos amigos del mundo. Darle mi voto al apruebo, y disculpen que sea tan duro con esto, es darle mi voto a esas personas. Es darle mi voto a esas personas que hoy quieren hacer todo lo que estoy proyectando en esta diapositiva y más cosas. Pregunta, de verdad, en el nombre del Señor Jesucristo, ¿es tan importante para ti tener una nueva constitución? Tan importante como para incluso estar dispuesto a asociarte con los que literalmente son enemigos de Dios. ¿Saben qué? No puede ser eso posible. No puede ser eso posible. No podemos hacer asociaciones con aquellos que se constituyen explícitamente enemigos de Dios. Quiero darles un dato nada más, un dato que a mí me dio gozo y alegría esta semana. No porque yo tuviese algo que ver, sino porque obviamente como muchos de ustedes me lo informaron. Esta semana, el día jueves, se rechazó la ESI. Y gloria a Dios por eso. Sí. La educación sexual integral se rechazó. Pero por un año. Por un año. En un año más van a volver a pelearla. ¿Saben por qué se los digo? Porque todos estos políticos, más otros, y nombro de nuevo, Carolina Marzán, Camila Rojas, estaban a favor de la ESI. Ignacio Walker, de la DC, también. ¿Y saben qué? Fue increíble cuando tú escuchas a Camila Rojas, diputada del Frente Amplio, decir lo siguiente: todos aquellos que están en contra de la ESI son unos fanáticos religiosos y deberían irse de Chile. Hermanos, hermanas, pregunta de verdad, ¿usted le va a dar su voto a una persona que literalmente dijo que si usted cree en Dios y que está en contra de la educación sexual integral tiene que irse de Chile? Saben, hermanos, aquí no hay... O sea, es que aquí, eso hasta es de sentido común votar en contra. Sin embargo, ustedes pueden decir, no, Felipe, le estás poniendo mucho. Bueno, yo les quiero leer los dichos
de Guido Girardi. Esto lo dijo en noviembre del año pasado en el canal del Senado. Guido Girardi dijo así: una nueva constitución y una convención constituyente solo beneficia a la izquierda. Se acabó el derecho a la vida. Se acabó el derecho de la vida del que está por nacer. Se acabó la propiedad privada. Una nueva constitución solo beneficia a la izquierda. No lo digo yo, lo dice él. Cuando tú te encuentras con que un político es tan descarado para decir por el canal del Senado que una nueva constitución solo va a beneficiar a aquellos que están a favor del aborto libre, de la ideología de género, de los transgéneros, de quitarle a los padres sus hijos, o que están a favor, por ejemplo, del cambio de sexo, que están a favor de la pedofilia, yo sé inmediatamente que yo no puedo seguir ese camino. Ellos lo dijeron ya, lo advirtieron. Una nueva constitución solo beneficia a la izquierda que está a favor de todo lo que les estoy exponiendo acá. Hermanos y hermanas, ¿saben qué? No podemos entonces ser ingenuos. No podemos votar a prueba. Y no es porque uno tenga un compromiso con una ideología, es porque la misma gente que hoy va por el apruebo, los que están promoviendo el apruebo, nos están diciendo lo que van a hacer. Es así. Miren, Navarro, Camila Vallejos, Jackson, Camila Rojas, Marzán, todos ellos buscan crear una nueva constitución, donde ninguno de los derechos que son importantes para el pueblo cristiano van a figurar. Y con esto quiero ser tremendamente enfático, porque hay algunas personas que me han dicho: Felipe, tú estás exagerando. Felipe, lo que tú dices es falso. Y yo dije, ¿por qué? Me decían por lo siguiente: porque está la Agenda Internacional de Derechos Humanos y hay tratados internacionales que nos van a proteger, que van a proteger el derecho a la libertad de expresión religiosa, que van a proteger el derecho de los padres a educar y criar a sus hijos. Bueno, yo les quiero decir una cosa, hermanos y hermanas, eso es falso. Y aquí quiero ser muy sincero y transparente, lo que les voy a decir. Aquí no hay conspiración, no hay teoría conspiracional ni conspiracionalista, solamente hay declaraciones hechas por la ONU, por la OMS, por la UNICEF, por estas organizaciones. ¿Y saben lo que dicen estas organizaciones? Bueno, hay una declaración, la tengo acá, la declaración de Beijing. Me voy a dar el gusto de leerla tal cual es, porque en la presentación de Jorge Millar, o sea, que estuvo Jorge Millar ahí presente, no la pude leer con la confianza que yo quería porque ya sea transmitida por YouTube. Dice así: la perspectiva de género es el objetivo de desarrollo a largo plazo, mientras que la incorporación de esta perspectiva es un conjunto de enfoques específicos y estratégicos, así como procesos técnicos e institucionales que se adoptan para alcanzar este objetivo. La incorporación de esta perspectiva integra la igualdad en las organizaciones públicas y privadas de un país, en políticas centrales o locales, en programas de servicios y sectoriales. Con la vista puesta en el futuro, se propone transformar todas las instituciones sociales, leyes, normas culturales y prácticas comunitarias en favor de la perspectiva de género. Literalmente, en 1995 se nos dijo en la Declaración de Beijing que lo que se buscaba era que toda la sociedad se transformara para que los conceptos de pedofilia, aborto libre, homosexualidad, transgenerismo fueran parte normal de nuestra sociedad y nuestra cultura. Eso se dijo en 1995. De 1995 que esto se viene planeando. ¿Qué implica esto? Las organizaciones internacionales, a partir de esa fecha, establecieron lo siguiente: promover, miren, la ideología de género por televisión, cine, redes sociales. Lo vemos. Además, establecieron que todas las instituciones públicas y privadas
colegios, universidades, departamentos de Estado, fundaciones e incluso iglesias iban a tener que comenzar a enseñar ideología y perspectiva de género. Y aquí yo quiero decir algo antes de seguir. No me gustaría ser pastor. ¿Saben por qué? Porque si sale una nueva constitución, la nueva constitución va a tener establecido que se debe enseñar perspectiva de género. No lo digo yo, lo dice la izquierda chilena y lo dice la ONU. No lo digo yo, lo dice la izquierda chilena toda y lo dice la ONU. ¿Y saben qué? Si su pastor, Roberto Rojas, decide predicar en contra del aborto, de la homosexualidad, les voy a decir algo para que tenga toda la congregación de conciencia. Lo van a llevar preso. Pastor, gloria a Dios si eso pasa, porque va a ser considerado digno ante los ojos del Señor de sufrir por la causa de Cristo. Además, se estableció que se iban a generar leyes que institucionalizaran la perspectiva de género en todos los países, a la mano y al mismo nivel de los derechos humanos, priorizando la perspectiva de género como un derecho sobre todos los otros derechos. O sea, hoy día el derecho más importante para la ONU, el derecho más importante, y repito, el derecho humano más importante para la ONU es la perspectiva de género. Aborto libre, homosexualidad, transexualidad, y de pasadita ahora están metiendo la pedofilia. Ustedes tal vez no lo sepan, pero desde el año 2000, se han coordinado y organizado sistemáticamente una serie de políticas e instructivos a nivel internacional, con el propósito de educar a la totalidad de la población. ¿Qué se han hecho? Se creó la Declaración de Políticas sobre la incorporación de la perspectiva de género en todos los países. Se estableció un centro de recursos y herramientas para el desarrollo de las capacidades para poder educar en perspectiva de género. Y actualmente existe una lista de documentos oficial sobre políticas y estrategias para la incorporación de la perspectiva de género en las distintas asambleas de las organizaciones internacionales. Digo esto por lo siguiente, porque cuando un cristiano me dice, ¿sabes qué, hermano? No tengas miedo, tú tienes miedo, es irracional, porque las declaraciones de derechos humanos nos protegen, porque protegen nuestro derecho a la libertad de culto. Sí, voy a después decir algo con respecto a ese punto. Es cierto que lo protegen, pero hay un tema, que para la ONU hay un derecho que es prioritario a todos los otros derechos, y no es el derecho a la familia, no es el derecho a la vida, no es el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, a la comida o a la libertad de culto, no. Para la ONU, el derecho más importante y prioritario es el derecho a ser educado en perspectiva de género. ¿Qué significa todo esto? Les voy a contar algunos datos. De figurar una nueva constitución, la perspectiva de género tiene que aparecer y figurar también, sin importar el credo o la fe de las personas de ese país. Esto se traduce en que ya no se podrá hablar más de pecados sexuales, porque eso sería una discriminación arbitraria. Será imposible negarse a casar personas del mismo sexo, o decir, por ejemplo, que el aborto es un asesinato. En otras palabras, la libertad de conciencia va a quedar anulada. Y ustedes dicen, no, Felipe, estás exagerando. No, no exagero. ¿Saben por qué no exagero? Porque la OMS, junto a instituciones como la UNICEF o la ONU, gastan aproximadamente 4.2 billones de dólares en propaganda y lobby para promover el aborto y la ideología de género. Y es así. 4.2 billones de dólares al año para promover aborto e ideología de género. Eso pagado por la OMS. Entonces, cuando a mí me dicen, la OMS y la ONU, evidentemente, cuando a mí me dicen, no, la ONU nos va a proteger, la ONU no nos va a proteger. Y aquí quiero ser más radical todavía. Hoy día, lo único que impide que entre la ideología de género completamente en nuestro país es la actual Constitución. Es lo único. Por eso estos grupos de izquierda hoy día buscan acabar con ella.
porque les voy a decir algo, sería más fácil reformarla. Yo creo que es más fácil reformar una constitución, la mitad de una, que hacer una entera. O como por sentido común, nada más. A ver, si se establece el concepto de perspectiva de género en nuestra Constitución, el derecho preferente de los padres para educar a los hijos se pierde totalmente. Se pierde la libertad de culto y, por último, el derecho de la vida del que está por nacer desaparece. Hermanos y hermanas, no seamos ingenuos. Y usted me dice, Felipe, ¿dónde está pasando eso? Porque no te creo. Bueno, les voy a contar. China, que es parte de los derechos, que está sumada a todo, que se ha sumado a todos los acuerdos, de la Declaración de Derechos Humanos. Bueno, en China, que se suma, insisto, a toda la Declaración de Derechos Humanos, tú puedes pasar hasta 7 años en la cárcel por predicar el Evangelio. De 3 a 7 años, en un campo de reeducación. Y China se sumó a todos los acuerdos internacionales de derechos humanos. No, Felipe, pero es que los chinos son chinos, me dijo por ahí una persona. Los chinos, son seres humanos y están sumados a los derechos humanos. Pero, sin embargo, les voy a dar un dato. Islandia, Finlandia, Suecia, Suiza, son países donde el aborto es aprobado durante todo el embarazo. Y ellos están sumados a la Declaración de Derechos Humanos. ¿Saben, hermanos? Y yo repito esto. El solo riesgo o la sola posibilidad de que en la próxima Constitución se desconsagre el derecho a la vida del que está por nacer, para mí, como hijo de Dios, ya es suficiente razón para no estar a favor de una nueva Constitución. Porque la vida de un niño en el vientre de su madre no vale todos los tesoros de este planeta. Entiendan, ¿qué vale más para usted? ¿La vida del que está en el vientre de la madre? ¿O supuestamente llegar a un mejor estándar de vida? Yo les hago esa pregunta. Sin embargo, tal vez esto puede que no sea muy relevante. Puede ser. Bueno, les voy a dar un ejemplo que puede ser más radical. Noruega. En Noruega, insisto, está sumado a la Declaración de Derechos Humanos y a todos los tratados. El Estado se adjudica el derecho a separar a los padres de los hijos, bajo el criterio de falta de habilidades parentales. ¿Y qué significa el concepto de falta de habilidades parentales? Yo lo estuve buscando, ¿qué implicaba? Y bueno, la verdad es bien ambiguo, pero para los noruegos, falta de habilidades parentales va desde ser un drogadicto o alcohólico hasta enseñarle a tu hijo un credo religioso que no es pluralista. Escuchen lo que acabo de decir. Para ellos, un alcohólico y un drogadicto y una persona que le enseña a su hijo un credo religioso no pluralista, es decir, que acepte todas las orientaciones sexuales, es razón suficiente para que el Estado te quite a tu hijo. Yo tengo una hija y por amor a mi hija jamás me voy a sumar a una nueva constitución en donde se puede establecer la posibilidad de que la quiten de mi lado solamente porque le enseño el Evangelio. Yo aquí quiero apelar a los padres y madres a que sean responsables por sus hijos y por todos los que somos padres y por los hijos que van a venir. Lo sorprendente, ¿saben qué? Es que cada una de estas prácticas están amparadas por la ONU, por la OMS y la UNICEF. Y nadie dice nada. Nadie dice nada. ¿Saben por qué? Porque es una agenda que hoy está y que quieren traer a nuestro país. Quiero invitarlos a, yo lo dije esto, perdón, a leer, perdón, ya, todo esto se los dije, ya, este párrafo que está acá. Se señaló en la ONU el año 2019. Quiero leerles un extracto. Dice así. Esto también lo voy a leer más o menos tal cual es, ya, sin las censuras que le había hecho a la presentación anterior. Dice así. Nosotros, los representantes de los gobiernos, con ocasión de la sesión 53 de la Comisión de Población y Desarrollo, en un momento de una crisis sin precedentes provocada por el coronavirus, nos comprometemos
asegurar para el año 2030 el acceso universal a los servicios de salud reproductiva, incluyendo la planificación familiar, aborto, eso es aborto, planificación familiar, información y educación, y la integración de la salud sexual y reproductiva dentro de las estrategias y programas nacionales. Asimismo, nos comprometemos a asegurar el acceso a la salud sexual y reproductiva y a los derechos reproductivos en sintonía con lo acordado en el Programa de Acción de Conferencia de Población y de Desarrollo y la Plataforma de Acción de Beijing del año 1995 y los documentos emanados de dicha cumbre. ¿Saben qué? El año 2019 se dijo que para el año 2030 la ONU se iba a ocupar en que todos los países promovieran aborto, movimientos LGTB, pedofilia, transgenerismo, es decir, ideología de género. Sin embargo, ustedes me dicen, Felipe, estás exagerando. Bueno, voy a decirles por qué no estoy exagerando. El 3 de diciembre del año 2019, el relator de la ONU en materia de derechos humanos y libertades religiosas, Hamed Shanid, dijo lo siguiente, y cito: las opiniones de los organismos internacionales deben tener prioridad sobre los credos religiosos en materia de ley y políticas. Y después dijo: existen muchos credos religiosos que imponen dogmas religiosos y que con esto evitan promover la ideología de género. Estos grupos religiosos son dañinos para la familia, para los niños e incluso para la misma religión. Esto en términos muy sencillos, ¿saben lo que significa? Que la ONU, que supuestamente va a proteger nuestro derecho a la libertad de culto, nos va a decir, sí, usted puede ser cristiano, mientras no predique, Pastor Roberto, contra aborto, homosexualidad o pedofilia. O incluso decir que el convivir es pecado, porque eso usted no lo va a poder predicar, pastor. Se lo digo al tiro. Esa es la realidad. Eso es. Por lo tanto, estas organizaciones internacionales, hermanos y hermanas, no nos van a proteger. Hoy día, la única traba, y repito, miren, la única traba que existe para que esto llegue a Chile es la Constitución que tenemos hoy. ¿Saben qué? No quiero hacer todavía una reflexión final. Disculpen que me extienda un poquito más de lo que tenía pensado. Pero sí les quiero decir lo siguiente. Nosotros, como pueblo de Dios, estamos llamados a hacer algo. Y les voy a leer acá algo que coloqué en mis notas. Efesios 5, Efesios capítulo 5, versículos del 15 al 17 dice así. Así que tengan cuidado con su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad de Dios. ¿Saben? No seamos insensatos. Pueblo de Dios, no seamos insensatos. Entendamos los tiempos que estamos viviendo. No dejemos que vengan lobos vestidos con pieles de oveja, que ofreciéndonos justicia del mundo, nos hagan empeñar nuestra fe. ¿Saben qué es lo hermoso de esto? Les voy a decir algo. Que si llega a pasar una nueva constitución, se va a establecer la ideología de género. Hay algo hermoso en eso. ¿Saben lo que va a pasar? El trigo y la cizaña se van a separar. Y los verdaderos hijos del Señor se van a manifestar. Porque van a estar dispuestos a pagar el precio de predicar el verdadero evangelio. Y no el evangelio que organizaciones internacionales quieren imponer. Sin embargo, quiero volver a un punto que les dije en un principio, y es este. La palabra del Señor nos llama a ser responsables sobre nuestra sociedad. Y yo quiero decir algo. Si gana el rechazo, yo espero que así sea, les voy a contar una cosa. La batalla no terminó ahí. Si llega a ganar el rechazo, eso se va a traducir en lo siguiente, en que como iglesia no vamos a poder continuar con la misma actitud que hemos tenido. Vamos a tener que reformularnos.
Cada uno de nosotros, como pueblo de Dios, vamos a tener que reformular y pensar cómo hemos estado viviendo. Y vamos a tal vez, y de hecho yo creo que definitivamente, vamos a tener que comenzar a vivir con menos y a dar más. A dar más a los necesitados, a dar más a los pobres, a dar más a aquellos que pasan hambre. Vamos a tener que morir a nuestro sushi del fin de semana, a nuestra pizza del fin de semana, a nuestras vacaciones de final de año, a nuestro Netflix y a nuestro cable. Porque, repito, todo eso es dinero que el Señor te dio para que lo uses no en tus deleites, sino en la extensión del reino de los cielos. Recuerden, los pobres de la tierra, los pobres que hoy día tenemos en Chile, son responsabilidad de la iglesia chilena, no del Estado. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos del 8 al 11, dice así: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Tal vez alguien me puede decir: Felipe, por favor, no me juzgues. ¿Sabes por qué? Porque yo no amo el dinero, ni tampoco me quiero enriquecer. Solamente quiero hacer uso de mi dinero para tener un nivel de vida digno. Bueno, les voy a contar un secreto. Esto es un secreto que no le digo a toda la gente, pero se los voy a contar a ustedes. Jesús, en Mateo capítulo 8, versículo 20, nos dijo así. Y Jesús les dijo: las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Te quiero comentar algo, hermano, hermana. ¿Tienes casa? Bueno, Jesús no tuvo casa. ¿Tienes auto? Bueno, Jesús andaba a pie. ¿Tienes ropa para cambiarte? Jesús tenía una muda. ¿Tienes alimento todos los días en tu refrigerador? Jesús no lo tuvo. ¿Sabes qué? Si tienes todas esas cosas, eras rico. ¿Por qué? El discípulo no es mayor que su maestro y el hijo no es mayor que el padre. Si Jesús no tuvo nada en esta tierra, ¿quiénes somos nosotros para pensar que merecemos vacaciones? ¿Quiénes somos nosotros para pensar que merecemos poder darnos gustitos? ¿Saben qué? Los grandes siervos del Señor estaban tan enfocados en el reino de los cielos que entendieron que todo lo que tenían era basura y que si tenían algo era para la extensión del reino. Con esto no le quiero imponer a nadie una carga, solamente les quiero decir, insisto, este tiempo es una gran oportunidad que como iglesia tenemos para despertar y para que si sale rechazo, digamos, ya no vamos a seguir igual. Como iglesia deberíamos proponernos que en nuestra congregación no hayan más pobres. ¿Sí? Yo creo firmemente que en una iglesia cristiana no pueden haber pobres. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Porque en la iglesia primitiva no había ninguno que le sobraba ni ninguno que le faltaba. ¿Entienden? ¿Se entiende? Y si sale a prueba, ¿saben? Es lo mismo. Nos hacemos cargo de nuestros pobres de la iglesia. ¿Y saben qué? De los del mundo también. Porque así se extenderá el reino de los cielos. Y más almas procederán al arrepentimiento. Ya, varón de Dios, estimado Jorge Millar, hermano, con eso he terminado. Eso. Muchas gracias, Felipe, ¿cierto? Sin duda nos aclaró muchas cosas en relación a la cosmovisión más escritural de los argumentos que nosotros debemos considerar como cristianos basados simplemente en lo que dice la Biblia. Para ir finalizando, bueno, de las preguntas que me enviaron, la mayoría fueron respondidas a través de la charla. Lo único que quedó en el aire un poco, hermano, es, sabemos que tenemos que votar rechazo, pero
me consultan respecto al tema de convención mixta, nulo o constituyente. Ya. Me preguntan varios hermanos al respecto. Ya. Yo tengo entendido desde mi ignorancia que se debe anular. No sé si usted tiene mayor información al respecto. Mire, voy a decirles algo, y esta parte es la más complicada. Gracias, hermana Evelyn. Nos está viendo un saludo por el... No sé quién es, pero muchas gracias. Bendiciones, hermana. Bueno, voy a ser muy sincero. A mí me ha llegado mucha información. Yo tuve la oportunidad de escuchar a los hermanos, los evangélicos por el rechazo, que decían que había que votar con comisión mixta. A mí me llegó esa información, siguiéndolos a ellos, y yo no los conozco. Partan de la base que yo no pertenezco a ningún movimiento de ningún tipo, a excepción del pueblo de Dios. Sin embargo, voy a ser muy transparente y sincero. Me ha tocado revisar un poco cómo se están dando las situaciones a nivel político. Hay muchos grupos, partidos, los partidos lamentablemente, por lo que yo tengo entendido, están haciendo acuerdos, pactos. ¿Ok? Eso se va a traducir en que los pactos que se hagan se van a traducir en una comisión mixta. Los pactos entre los distintos partidos políticos que se hagan se van a traducir a decisiones en una comisión mixta. Pactos que en su mayoría van a ir en beneficio de una agenda antivalórica. A su vez, la Asamblea Constituyente también está muy manipulada porque le han colocado muchas trabas a los independientes para que se presenten. Desde esa lógica, yo, Felipe Mujica, y esto no lo impongo a nadie, decidí no ser un voto útil, ¿entienden? No ser un voto útil. Y no hacerme cargo de ninguna brutalidad que pueda realizarse en una nueva constitución. Yo, Felipe Mujica, decidí la segunda papeleta votar nulo. En ese sentido, yo dejo al criterio de cada siervo y sierva del Señor que tome una decisión. Sin embargo, si Jorge me permites hacer un llamado, es como un llamado del Señor. Yo les quiero hacer un llamado. Gracias. Les quiero hacer un llamado. Supongamos que sale un llamado que va a tener un costo. Primero el costo va a ser en oración. Supongamos que sale que tenemos que tener una nueva constitución. Sale la prueba. Y además sale el peor de los escenarios, comisión mixta. Perfecto. ¿Saben? Voy a hacer un llamado. Y es este. Oren para que Dios levante a hombres y mujeres que se puedan presentar como independientes y apoyen. Y aquí voy a decir algo, yo no estoy haciendo candidatura para mí porque yo le pregunté al Señor, Señor, ¿tú querrás que yo sea independiente? Y el Señor me dijo, no, Felipe, tú no. Pero me dijo, apoya a hermanos y siervos del Señor que tengan ese llamado. Y dije, amén, voy a ser obediente a mi Señor. Hoy día les quiero decir, oren como iglesia para que el Señor levante entre ustedes o de otra congregación gente con el llamado para presentarse como constituyente independiente. Para que si es que esto sale, podamos tener pueblo de Dios representándonos y luchando. Porque recuerden una cosa, el Señor siempre va a poner gente en la brecha. Siempre va a poner atalayas. Y aquí voy a hacer una cita de un cristiano británico que es Churchill. Ustedes tal vez lo han escuchado o leído, y él dijo así: lo único que falta para que los hombres malos venzan es que los buenos no hagan nada. Él dijo eso durante la Segunda Guerra Mundial y llamó a los ingleses a luchar contra los nazis. Hoy día yo les hago el mismo llamado. Oren entre ustedes para que entre ustedes o en otra iglesia se levante gente para que pueda estar presente al momento de hacer una nueva constitución, gente cristiana.
si es que sale una nueva constitución, y que nos puedan representar. Y únanse como iglesias. Este es un tiempo donde hay que romper con las barreras denominacionales y unirnos con un solo propósito. Eso. Muchas bendiciones. Cabe mencionar, hermanos, que la segunda papeleta, para que quede nulo, se tiene que rayar. Ya si se deja vacía, no queda nula. Ya eso queda estipulado a través, ¿cierto?, del Tribunal Constitucional. Ya, bueno, Felipe, agradecerte la disposición, agradecer, ¿cierto?, el tiempo que te has dado. La verdad es que estamos muy contentos. Esta exposición va a estar a disposición, ¿cierto?, de las personas que quieran volver a verlo en nuestro Facebook. Así que te mandamos un abrazo muy grande, un abrazo gigante, que Dios te bendiga Muchas mucho, gracias. a ti y a tu familia, ¿cierto? Y te siga Gracias. dando esa valentía, porque sabemos que no es fácil. Ujú. Vamos a dar Gracias. la oportunidad a nuestro pastor, ¿cierto?, para que él finalice esta charla con algunas palabras. Nada, agradecer al hermano Felipe, su exposición abierta. Para algunos tendrá sesgo político, pero uno tiene que también aprender a recepcionar la información. La televisión pública todos los días habla del lado contrario, el cual ha hablado el hermano Felipe. Todos los días los canales de televisión, los programas, los matinales, invitan a personas con esta idea que el hermano ha manifestado, y el pueblo evangélico no ha tenido la oportunidad de recibir, de recepcionar la información que el hermano ha entregado. Seamos honestos, seamos verdaderos. El hombre de Dios, el cristiano, no debe tener color político. Esta es una reunión informativa, esta es una reunión que de verdad es interesante. Yo prendo en la mañana el televisor, ¿qué encuentro? 3, 4, 5 políticos del ala, cualquier ala, y siempre la misma ponencia. El pueblo cristiano ha sido ignorante y ha sido ignorado, porque los líderes de la iglesia chilena, todos han sido unos cobardes y han sido personas que se han involucrado en política, sacando provechos económicos y de posición. Felipe, que Dios te bendiga. No había escuchado una ponencia de esta naturaleza, pero me había hartado escuchando en la televisión ponencias de estos caballeros y de derecha y de izquierda, que todos se coluden con un fin, gobernarte a ti y gobernarme a mí. Cuando Cristo sea el rey de mi vida, cuando Él sea mi gobernante, no van a pasar estas cosas. La iglesia debe de orar para ese día. La iglesia no tiene que andar con banderas de luchas políticas, ni escondida, ni con resabios, ni con heridas del pasado. No, a nosotros nos lavó Cristo con su sangre, nos transformó nuestra mente. Así que un abrazo, Felipe, a todos los que hemos participado de esto, y a orar, y de verdad, que podamos nosotros hacer las cosas con sinceridad. Basta ya de doble estándar, basta ya de hombres políticos infiltrados en las iglesias, de hombres que nunca han cambiado su posición. Yo vengo 40 años predicando el evangelio, 35, 40 años, y me he encontrado con esta misma dualidad. Es imposible ser cristiano y ser ateo, es imposible. Es imposible ser cristiano y ser marxista. No entiendo esa dualidad, no la entiendo, ni tampoco ser fascista, porque ambos ismos son, cierto, perversos, son diabólicos. Fascismo y comunismo son diabólicos. Nosotros los cristianos hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Disculpe que le diga estas cosas, pero Felipe, gracias, hermano. Y esperamos un día conocerte y compartir aún más nuestras posiciones, ¿cierto? Y un abrazo a todos los hermanos que se han interesado. Si la iglesia es ignorante, porque la iglesia prefiere otras cosas, la chismografía, lo vulgar, lo banal, a informarse. Amados, Dios les bendiga. Y bueno, y gracias, Jorge, por este contacto que has hecho, y un abrazo. Bueno, que el Señor bendiga, ¿cierto?, a nuestro pastor Roberto Rojas. Sin duda, nosotros estamos muy felices de haber contado
con nuestro hermano Felipe y esperamos que esta sea la primera de muchas veces que podamos compartir. Agradecemos también la participación, ¿cierto?, de todos los hermanos conectados en Zoom, que fueron más de 60 y también más de 40 conectados a través de Facebook. Así que un abrazo grande para todos, que Dios les bendiga mucho. Felipe, un abrazo gigante y muchas gracias, que Dios les bendiga hasta una próxima oportunidad. Pastor Fernando.